Antes de meternos en todos esos temas, se ha generado toda una polémica con dos temas que son muy sensibles hoy en la Argentina. Uno tiene que ver con la pobreza y otro tiene que ver con el déficit habitacional expresado fuertemente por la proliferación y el crecimiento de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Respecto al primer debate, ahora van a ver, el ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy muy polémico, salió a polemizar con el diario La Nación, que plantea algunos datos de pobreza y sobre todo en la niñez, que son fuertes. Más del 40% de los niños que viven en Capital y Gran Buenos Aires son pobres, según un estudio de la UCA. Y datos de pobreza que ponen al kirchnerismo a debatir sobre los resultados de la década ganada. Y el tema ahí fundamental es cuando se hace el balance respecto a qué ha pasado con los números de la pobreza y de la indigencia en los últimos años. Y el otro debate fuerte tiene que ver con el crecimiento de las villas. ¿Por qué semejante crecimiento de las villas? Ha salido muy polémico Víctor Hugo Morales, el excelente relator de fútbol y periodista, hoy muy cercano al oficialismo, que ha planteado que la gente está en cierto modo en la villa como una opción, como estar más cerca del lugar de trabajo en la ciudad de Buenos Aires en vez de tener que desplazarse horas y horas desde el Gran Buenos Aires, y además la cuestión de que tiene cerca una oferta cultural de poder ir al cine y otras cosas. Es un argumento muy polémico que ha generado mucha bronca, sobre todo en sectores opositores al kirchnerismo. En un ratito lo vamos a discutir, pero es innegable que hay un déficit habitacional enorme en la ciudad de Buenos Aires y que ni el gobierno nacional, que es el principal responsable de los planes de vivienda en todo el país, así lo marca la Constitución Nacional y así lo marcan los programas que hay de vivienda en todo el país, los programas de vivienda sociales que tienen muchísimo más presupuesto que cualquiera de las provincias argentinas, pero tampoco tampoco Macri a nivel de la ciudad de Buenos Aires ha dado una respuesta a ese déficit habitacional muy grande, y hoy hay 300.000 personas viviendo en 14 villas en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos por parte. A ver, el tema de la pobreza. Escuchen lo que dijo hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, siempre muy provocador, muy soberbio y sobre todo planteando que es descabellado estar discutiendo si en Argentina hay un pobre más, un pobre menos, así lo dijo literalmente, porque se ha hecho tanto en los últimos años, dice Kicillof, que es obvio que la pobreza bajó. Yo me pregunto cómo puede ser que, viendo la asignación universal por hijo, cuando antes había 20% de desempleo y ahora nadie niega que el desempleo es muchísimo menor, todo el mundo lo sabe y ahora resulta que hay mucha más pobreza. Yo no sé, entonces hay más obra pública, hay más construcción, hay más hospitales, hay más escuelas, pero hay más pobreza. Es una situación para mí insostenible. Después podemos discutir, pero con el que me traiga algo serio, cómo la mide, quién dice que es pobre, ponerlos en fila y decir este es pobre y este no. Bueno, se puede discutir todo eso, la cuestión metodológica y los indicadores. Ahora, me parece que el discurso de que hay más pobres que en 2001 no se lo creen ni ellos. Por eso yo digo, todos estamos de acuerdo que la pobreza bajó. Después, ¿cuánto? Y depende cómo la medís y qué medís, y después medir la pobreza todos los días. Ayer hay un pobre más, un pobre menos, y la verdad que no es metodológicamente muy serio. A ver, vamos a plantear una cosa elemental. Que acá el que está en falta es el ministro de Economía, Axel Kicillof, porque hay países muy pobres en Latinoamérica, no sé, Ecuador, Bolivia, Paraguay, los países de América Central, hasta el propio Brasil, ni qué decir Perú, y a nadie en Latinoamérica se le ocurre esconder los datos de pobreza y de indigencia, cosa que hace el Estado argentino desde hace ya varios años. Entonces, el ministro, hablando de la pobreza como método deductivo, es decir, planteando de si hay más o menos pobres, o que él no está en contar si hay un pobre más o un pobre menos, porque él deduce de que se han hecho obra pública, de que se ha crecido mucho, de que los planes sociales han sido fenomenales, y él deduce que eso disminuye la pobreza. Primero está planteando algo elemental. ¿Por qué el Estado argentino esconde los datos de pobreza e indigencia? ¿Por qué destruyó una estadística social básica que ni los países más pobres, ni Trinidad y Tobago,
o los países más pobres de África esconden, que son los datos de pobreza e indigencia. Primer dato, fundamental. Fíjense lo que eran los datos de pobreza e indigencia que publicaba el INDEC hasta diciembre del año pasado. Totalmente truchos, totalmente truchos. La pobreza llegó a un pico del 54%, es cierto, en la crisis del 2001, después de la devaluación, y esa pobreza, con datos fiables del INDEC hasta el 2006, bajó fuertemente a la mitad, alrededor del 26% a fines del 2006-2007. Una caída muy, pero muy fuerte de la pobreza. Similar a la caída de la pobreza que produjo Menem, cuando durante las hiperinflaciones del 89-90 la pobreza también alcanzó el 54-57%, y en los primeros años, 5 o 6 años de la convertibilidad, bajó también drásticamente para estacionarse alrededor del 24%. Entonces, es innegable que durante los primeros años de alto crecimiento, baja inflación y altísima creación de empleo, hubo una reducción drástica de la pobreza en la Argentina, a la mitad. Insisto, lo mismo podía decir Menem, que frente al pico de la crisis de las hiperinflaciones de 89 y 90, la convertibilidad bajó a la mitad, al 24% de la pobreza. Pero sin duda, esta baja de la pobreza era sobre bases más sólidas. Un crecimiento fuerte, sobre todo en los sectores industriales, con el empleo industrial, además baja inflación y mucha creación de empleo, no solo en servicios, sino en los sectores de la economía real, en la construcción, en la industria y demás. ¿Qué pasó después del 2007-2008 hasta acá? No lo sabemos. Porque Guillermo Moreno truchó todas las estadísticas y según Moreno la pobreza seguía bajando, incluso en el año muy recesivo del 2009, y seguía bajando incluso en los años de alta inflación, bajísimo crecimiento y nula creación de empleo. Y entonces llegamos al absurdo de que en diciembre pasado, en plena crisis, la pobreza estaba abajo del 5%. Es decir, estaba en vías de extinción, como dijo días atrás en el Congreso Capitanich. La pobreza estaba casi erradicada en la Argentina, en los papeles del INDEC. Y la indigencia prácticamente no existía, 1% de la población. Estos datos bochornosos, realizados sobre los índices de precios oficiales que marcaban que todo estaba muy baratito en la Argentina, y ingresos de los trabajadores que también estaban truchados. Yo les conté que el INDEC sigue mostrando que los trabajadores en negro en el último año aumentaron sus salarios un 40%, algo absurdo, que es una mentira total, 46%. Aumentaron en el último año, según el INDEC, sus salarios los trabajadores en negro. Pero sobre todo la canasta de pobreza trucha de los precios baratísimos en el papel de Moreno llevaba al absurdo de que Argentina había erradicado la pobreza y había vuelto a los tiempos previos de la dictadura de 1976. ¿Por qué? Porque a fin del año pasado, este es el último dato que publica el INDEC, hasta que Kicillof llega al ministerio y le da vergüenza y no publica más el dato, la pobreza, la canasta de pobreza para un matrimonio y 2 hijos era de 1.800 pesos mensuales. Con lo cual, menos del 5% de la población era pobre. Entonces, 1.800 pesos mensuales significaba que un matrimonio con el jefe de hogar desocupado, la mujer haciendo alguna changuita, cobrando 1.000 pesos por mes, y los 2 hijos cobrando la asignación por hijo, no era pobre. Ni qué decir alguien que trabaja en el servicio doméstico y puede ganar 3.000 pesos mensuales o 4.000 pesos mensuales, el marido está desocupado y sus hijos cobran la asignación por hijo, entonces, según la estadística del INDEC, no es pobre. Esto se dejó de publicar, directamente lo deja de publicar Kicillof, apretado por el FMI cuando hacen la revisión de los datos de inflación, que marcan, no hay una revisión hacia atrás, pero si se hiciera revisión hacia atrás, esta canasta de pobreza había que multiplicar su valor por 3 o por 4, pero el gobierno no lo hace. Y Capitanich saca la irrisoria argumentación de que era un problema de empalme, que no podían empalmar, algo que se enseña en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Miren las mediciones de pobreza que ha hecho la CTA, que han hecho algunos académicos, más cercanos o más lejanos del gobierno. Bueno, el INDEC, les decía, muestra una pobreza del 5%, 2 millones de personas. Yasky, de la CTA, muy cercano
al gobierno, mostraba a fines del año pasado una pobreza del 18% de la población, 7,5 millones de personas, 3 veces más que la del INDEC, pero esto era en diciembre del año pasado, cuando todavía no estaba la devaluación, la inflación del 40% y la recesión. Y los técnicos de ATINDEC hablaban de una pobreza del 20%, 8,400,000 personas, 4 veces más alta que el INDEC. Entonces, no es contar un pobre más, un pobre menos. Acá no sabemos cuál es la pobreza porque el gobierno escondió todos los índices y truchó todos los datos. Entonces hay una responsabilidad muy seria del Ministerio de Economía en este aspecto. Es decir, no hay un diagnóstico, no se sabe los pobres que hay en el país porque el gobierno los barrió bajo la alfombra. No es una cuestión menor. No hay duda de que la pobreza todavía es muy inferior a la de los picos de la crisis de 2001-2002, después de la devaluación. Ahora, tampoco hay duda de que la pobreza o está estancada en los mismos niveles que tenía en el 2007-2008 o puede estar levemente por arriba. La discusión hoy es si está en el 28%, algunos dicen el 30%, otros dicen el 20%, el 22%. Pero no hay duda de que los niveles de pobreza nuevamente siguen siendo en promedio en la Argentina casi similares incluso al promedio de la década del 90 y es un nivel elevadísimo, intolerable de pobreza para la Argentina. En medio de todo esto se da la discusión por las villas, Diego. Una discusión que instala Víctor Hugo, provocador, siempre últimamente en su tirria con Clarín, con los medios, con La Nación. La Nación publica que hay un crecimiento récord en la última década de las villas en la ciudad, cosa que es cierto, es incontrastable. Había 100.000 personas viviendo en las villas en el 2001, hoy hay 275.000, 300.000 personas. Sí, y el dato por ahí más llamativo es que en los últimos 4 años, sobre todo, se da un crecimiento muy fuerte, porque tenés un 156% según estos datos que publica La Nación, que son datos oficiales, dice por un lado el censo de 2010, pero después dice datos oficiales que al parecer son nacionales, pero que hablan de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Tenés un 156% en esos 13 años, pero un 70% solo en 4 años del aumento de población en los barrios de emergencia o en las villas de la ciudad. Bueno, después están la pregunta de por Exacto. qué. 100.000 personas, 107.000 personas en el 2001. El censo. El censo que marca esto, pero que todos no lo tienen, nadie lo tiene en consideración. Hoy los datos que marcan en distintos organismos que han hecho relevamientos en las 14 villas que hay en la ciudad de Buenos Aires y 24 asentamientos, marcan que hay entre 275.000 y 300.000 personas viviendo en villas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estos serían datos casi incontrastables, datos oficiales, sí. La mayor parte de esos. El tema, la interpretación, la discusión que se abre es por qué crece, y bueno, para Víctor Hugo Morales, bueno, está esta interpretación de que crece porque hay gente que prefiere vivir en la ciudad, porque la gente tiene la opción. Ir al cine, al Gumón, escaparse, estar cerca de... Sí, muy polémico, ahora lo van a escuchar. Aires. El tema es que muchos plantean, no, mirá, acá hay 2 problemas básicos. La gente va a la villa porque no tiene otro lugar, y va a la villa fundamentalmente porque no hay una solución para llegar a la vivienda propia. De hecho, pagan incluso alquileres muy altos en las villas. Y ahí está la pregunta, ¿qué se hizo desde el punto de vista de las viviendas sociales? El kirchnerismo siempre dijo que había construido, Cristina repite este dato, primero decía 800.000 viviendas y después dijo 1 millón de viviendas en todos estos años. Bueno, esos datos han sido chequeados por la estadística que se publicaba desde el Ministerio de Planificación y chequeado.com mostró que se contabilizaba como viviendas construidas soluciones habitacionales. Si te arreglaban el tanque de agua o una ventana y era como si fuera la construcción de una vivienda. Más allá del escándalo Joclender, las viviendas sociales del programa de las Madres de Plaza de Mayo, que quedó totalmente paralizado y hoy hay viviendas que están, pero que no están habitadas porque no se terminaron. Evidentemente uno ve los datos de construcción de viviendas sociales en estos años y es mucho menor de lo que ha dicho el kirchnerismo, como también es mucho menor la creación de puestos de trabajo. Ha habido construcción de viviendas, pero es mucho menor. Este es un dato que saca la gente de chequeado.com hasta el año 2011 inclusive. Uno tiende a pensar que 2012, 2013, bueno, no han sido años buenos y de hecho el gobierno saca el Procrear, que va a otro segmento, no a los segmentos más pobres, sino a un segmento de clase media baja y demás. Bueno, 314.000 viviendas construidas hasta el 2011 por el kirchnerismo. Pero bueno, Menem también había construido en una década 397.000 viviendas sociales, de los propios datos oficiales. Es decir, a razón de 39.000 viviendas por año. Sin duda, hay un déficit habitacional enorme, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, porque de estas se han construido muy poco en la ciudad de Buenos Aires. Macri dice que el kirchnerismo ha construido en la ciudad de Buenos Aires con fondos nacionales solo 1.700 viviendas. Él construyó 4.000. Hay 300.000 personas viviendo en Villa Miseria.
se ha construido nada en términos de lo que es el requerimiento habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es una discusión fundamental, importante, y que hay distintos puntos de vista, me parece, sobre ese tema. Por supuesto, Macri responsabiliza al gobierno nacional. Lo vemos seguido con asentamientos o con tomas de tierras, ¿no? Cada tanto estalla y se hace visible para los medios de comunicación la situación de emergencia en distintos barrios, porque de repente hay un grupo de vecinos que ocupan un asentamiento, un barrio que estaba deshabitado, y estalla ese tema. Pero es un tema que evidentemente no tiene solución y que además merece mucha discusión, porque algunos dicen ya no alcanza solo con construir viviendas. Además hace falta un reordenamiento territorial, plantean algunos, distintas leyes, hay una discusión, hay gente que viene trabajando el tema, es un tema difícil, pero bueno, lo que sí me parece que es y aparte te desapareció el mercado privado. Bueno, porque en Argentina desapareció el crédito hipotecario y solo existe el plan Procrear, que ha funcionado muy bien, pero en el resto del país. No en la Ciudad de Buenos Aires por un problema de terrenos. El gobierno nacional, la ciudad, no se han puesto de acuerdo para qué construir desde el punto de vista del Procrear. Ahora, igualmente el Procrear son 155.000 créditos que vinieron a suplir lo que daba en otra época el mercado de crédito hipotecario privado, que ha desaparecido por todo lo que sabemos, por la inflación, por las tasas de interés voladoras y por el cepo al dólar. Después tenés el dato de las viviendas deshabitadas también, que es parte de la discusión, la cantidad de viviendas deshabitadas, la especulación inmobiliaria, son todas discusiones que habría que dar en algún momento en la Argentina y convocando a los distintos sectores, ¿no? Al mercado inmobiliario, a muchas organizaciones sociales que están trabajando estos temas hace tiempo y al Estado, por supuesto. Bueno, y la discusión, no el contraste. Ayer Cristina, mientras se discutía el tema de las villas y las viviendas y los pobres, presentando el proyecto faraónico, que nadie tiene en claro todavía cómo se va a financiar los 2.500 millones de pesos, que va a ser Riva, una empresa de construcciones que ha hecho obras para el gobierno de Macri, que ha hecho obras para distintos gobiernos del kirchnerismo, pero no está claro si el emprendimiento es público, es privado, si el dinero lo pone el gobierno nacional, si el que pone el dinero es el inversor privado. 2.500 millones de pesos. Una obra para terminar de coronar, una obra que ha sido verdaderamente monumental y que significó un desarrollo inmobiliario brutal, pero para un segmento alto de la población. Lo podrán decir muchos ricos y famosos y también muchos funcionarios y exfuncionarios, que es Puerto Madero, que es el emblema de la década del 90 del menemismo y que se corona en la zona sur si en algún momento se termina de hacer esta megatorre que va a mostrar una Argentina. Pero esta Argentina no es esta otra Argentina, que obviamente la torre se va a poder ver, por ejemplo, de la Villa 31, que soy una de las más populosas, pero marcan un contraste brutal. Sí, es la Argentina de los contrastes, que sigue vigente después de estos 10 años y que me parece que es una postal muy muy fuerte. Hay que ver si, bueno, Cristina ayer dijo, vamos a terminar Puerto Madero, de alguna manera, ella queriendo inscribir su propia obra, queriendo inscribir esta obra que se va a hacer en lo que es Puerto Madero. Ahora Puerto Madero va a estar completa, va a estar terminada con el aporte que va a hacer el gobierno nacional y espero, dijo, que lo continúe el gobierno que sea una política de Estado. Ahora, yo sabes que te digo una cosa, en el único lugar donde el mercado actúa furiosamente bien, digo, porque la verdad que los inmuebles que se han hecho y los precios que significan esos departamentos de Puerto Madero, de esos precios podrán hablar bien Amado Vudú, la propia presidenta que tiene varios departamentos ahí, otros funcionarios, es en Puerto Madero. Es decir, si hay una zona de la Argentina que no se ha parado, ni siquiera con la recesión, la inflación y demás, ahora es una zona donde el Estado en todo caso no necesita hacer nada, ya lo hizo Menem, eso lo hizo Menem. Es decir, todo el saneamiento, el loteo y el regalo de Puerto Madero a los inversores privados ya lo hizo Menem. Es decir, ¿qué valor le va a agregar el Estado ahí? Si se están peleando los grandes inversores, muchos cercanos al gobierno, por construir acá en Puerto Madero, en la isla de Marchi o en todo lo que queda de la Costanera Sur. Hasta el campo de deporte del Nacional Buenos Aires no quieren sacar, que es lo único que ha quedado de tierra no construida en la zona de la Costanera Sur, lleno de edificios monumentales alrededor. Había generado esto mucha resistencia en un primer momento de algunos gremios, como ATE, que tiene ahí Hidragado Balizamiento, otro gremio también, que se habían opuesto a este todas esas resistencias. Hay que ver qué pasa. Cuando hay 2.500 millones de pesos en el medio, las arreglas. Es un proyecto del gobierno que se está yendo. Hay que ver lo que me preocupa es el Estado. ¿Qué planifica el Estado? Si el Estado te planifica esto, y por el otro lado, ¿a cuántas cuadras de la isla de Marchi? ¿A 20 cuadras? Sí. ¿Tenés esto?
Bueno, algo falla en el Estado. Y no digo solo el gobierno nacional. No, bueno, el acuerdo de la legislatura el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo para construir varios negocios inmobiliarios. Muchachos, 1.700 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, 1.700 viviendas sociales. 4.000, ¿querés Macri? 5.700, 6.000 viviendas, 300.000 personas viviendo en la Villa Miseria. Bueno, la polémica con Víctor Hugo incluido, no solamente con Kicillof, está instalada. El debate por la pobreza en Argentina volvió a instalarse en la agenda de la política. Las cifras que publicó el diario La Nación generaron una réplica inmediata del kirchnerismo. De acuerdo a datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires, la población en villas porteñas creció 156% en los últimos 13 años. Pasó de 107.000 en 2001 a 275.000 en 2013. Pero el número más preocupante es el de los últimos 4 años, cuando la cantidad de habitantes en barrios de emergencia se elevó en un 70%. El relator uruguayo Víctor Hugo Morales aseguró que las estadísticas que difundió La Nación son parte de una campaña opositora y sostuvo que vivir en una villa es mejor que vivir en el conurbano. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido 1000 veces, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Después de la polémica que desataron sus apreciaciones, el periodista amplió sus consideraciones. Yo soy bicho de ciudad, yo elegiría vivir en una villa, porque yo crecí en un lugar que es como una villa. Las casas que yo conozco de las villas superan a 4 de las 6 casitas, modestas, piezas, en las que yo viví con mi familia hasta los 12, 13, 14 años. Y siempre he luchado contra el estigma que existe contra las villas, porque sé que se vive mejor y que vive mucha gente decente y que solamente sale a trabajar. Según el barómetro de la deuda social que elabora la Universidad Católica Argentina, en el conurbano hay 1.300.000 chicos de hasta 17 años que son pobres. De ellos, 290.000 son indigentes. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, negó haber dicho que la pobreza en Argentina había sido erradicada, pero puso bajo sospecha los datos que muestran el crecimiento de la marginalidad. Cuando uno analiza quiénes son los que están detrás de cada uno de los indicadores que elaboran, son personas de la oposición política que inventan números y a su vez institutos supuestamente serios y racionales que ocultan una ideología detrás. Por ejemplo, Banco Mundial destacan la política pública y los resultados principalmente en 2 países de la región, Argentina y Uruguay, y que el sistema de protección social de la Argentina redujo abruptamente los niveles de pobreza y mejoró sustancialmente la capacidad de ingresos de la población. En un contexto de estancamiento con inflación y deterioro del poder adquisitivo, la Casa Rosada discute los números que no le gustan, pero siguen en deuda y sin brindar las estadísticas oficiales sobre pobreza e indigencia, 2 palabras que el kirchnerismo quiere borrar del diccionario.